la última clase estábamos hablando acerca de Colombia en el siglo XX y hablamos desde la perspectiva política y administrativa. Vimos los tipos de gobiernos que se sucedieron, la hegemonía conservadora, los liberales, eh, la alcanzamos a tocar parte de lo que fue el contexto vivido por el régimen o por la dictadura de Reyes, y después entonces lo del Frente Nacional y los últimos gobiernos del siglo XX. Así que en grandes rasgos hicimos un bosquejo de lo que era la política en Colombia del siglo XX. En esta clase retomaremos el tema nuevamente, pero desde la perspectiva económica, y solo vamos a trabajar una sección, porque en este tema de la línea económica hay muchas cosas que necesitamos tener presentes o que hay que tocar. Es mucho el campo, no las abordaremos todas, hemos omitido muchos de los eventos, pero hemos tomado los más sobresalientes. Entonces sabemos que para principios del siglo XX Colombia sufría unas transformaciones a nivel económico en el campo, porque a finales del siglo XIX había llegado a Colombia la plantación de café, y ya para principios del siglo XX habían varias fincas cafeteras, y el café gozaba de un buen precio a nivel internacional. En ese inicio de siglo, entonces Colombia también pasa de ser un mercado nacional a ser un mercado internacional, es decir, pasa a hacer exportaciones a otros campos de los productos y de las materias primas que se producen en Colombia. De esa manera entonces hace una inserción en el comercio internacional. La economía entonces se transforma. Lo que era una economía basada en la agricultura ahora se pasa a ser una economía de agroexportación, y empieza también a crecer la industria en Colombia. Con esas exportaciones pues se logra traer confianza en algunos inversores internacionales. También los que estaban exportando, pues gracias a los buenos precios, pues pudieron tener buenas ganancias, y con esos recursos entonces se hace el inicio de la construcción industrial para Colombia. Del otro lado tenemos entonces que Estados Unidos pagó unas indemnizaciones en dólares para que Colombia invirtió en el desarrollo de la infraestructura nacional. Esto entonces genera procesos de urbanismo, es decir, la gente dejó de vivir en el campo para ir a la ciudad porque hubo algunas mejoras en las ciudades, y eso pues afecta el campo posteriormente. Entonces el desarrollo de las exportaciones del café, en el término para Colombia, se conoce en la historia como la bonanza cafetera. Bonanza porque habían buenas exportaciones, había un buen producto, había una alta demanda en el mercado internacional, y por ende entonces los precios eran bastante altos o bien compensados frente al precio que hoy tiene el grano a nivel internacional. Por ejemplo, actualmente el grano se cotiza con $1.50 en promedio, y eso realmente no es mucho dinero para lo que es el kilo de café. Entonces en aquel momento histórico el precio era bueno y la calidad del grano era bueno, y había una alta demanda. Eso generaba entonces que el país quisiera sembrar más de estas plantaciones, y entonces hubiera también empleo en esta línea de trabajo. Entonces aquí tenemos una imagen que es un grabado que ilustra cómo el café llega a territorio americano. El café no era de América, extraído de África básicamente. Vemos también cómo eran las vías de comunicación en aquel momento en Colombia. Estos son los arrieros que están detrás de las bestias o conduciendo las bestias que llevan un cargamento de café. Era el medio para transportar el café
dentro de la finca para llevarlo a hacerle el proceso de secado y también para llevarlo al lugar para la venta. Así que era bastante dispendioso porque las vías no eran las mejores. Con ese aumento de las exportaciones, fue necesario entonces sembrar nuevos cultivos, y el café entonces, que originalmente había iniciado en Santander y Antioquia, ahora se extiende a otros departamentos, en lo que se consolidó finalmente como el eje cafetero, que es lo que nosotros conocemos hoy a Quindío, Risaralda, Caldas y parte de lo que es Antioquia. Entonces toda esa zona se vierte en las plantaciones de café y empiezan a surgir entonces también las llamadas fincas cafeteras. Esos buenos ingresos, como decíamos, pues trajeron para los productores, para los recolectores y para el Estado buenas ganancias. Los recolectores tenían buenos salarios. Los productores, es decir, los dueños de las fincas, los dueños de las plantaciones, pues ganaban bien, tenían buenos ingresos y podían comprar nuevas parcelas, nuevas fincas y sembrar nuevas plantaciones, más hectáreas de café. El Estado, entonces, viendo esos buenos precios, decidió ponerle un impuesto a la venta del café. Por lo tanto, el Estado también empezó a ganar con las exportaciones. Entonces, y quienes se dedicaban al comercio, es decir, a comprarle al campesino el café y venderlo y comercializarlo, entonces estos también empezaron a recibir ganancias y todos empezaron a invertir pues en un proceso de mejoramiento para que empezara a surgir lo que conocemos como la industria. Entonces, para 1910 se tenían 920.000 hectáreas de café sembradas, y para el tipo de exportación eran 139.000 hectáreas, o sea, café tecnificado para calidad. Ustedes saben que para exportar hay que cumplir con unos requisitos. Entonces allí 15 años más tarde, cuando se vio la necesidad de sembrar, entonces mire cómo se incrementaron las hectáreas. Se llegó a más de 1 millón de hectáreas sembradas en 15 años, y igualmente el número de hectáreas por tipo de exportación también se incrementó. Otros departamentos donde también empezaron a haber exportaciones en el término agrícola, y los productos que se exportaban entonces: para Cundinamarca estaba el trigo, la papa; para el Valle del Cauca pues estaba la caña, básicamente lo que es la panela, el azúcar; Boyacá entonces está la cebada, y en Magdalena está el banano. Por lo tanto, Magdalena se consolida como la zona bananera. Valle consolida los llamados ingenios azucareros, y los demás sabemos que siguen en la línea de la plantación agrícola todavía hasta nuestros días. Entonces, en un comienzo pues no había cómo procesar el café, cómo despulparlo, así que llega a Colombia una innovación tecnológica que permite acelerar este proceso, y es la máquina para beneficiar el café. Entonces hay que echar los granos en ella, que se recolectan de la plantación, y esta le quita la cáscara y saca un producto de tipo exportación. Porque el café antes sencillamente en un comienzo se vendía en bola, es decir, se secaba tal cual se recolectaba de la planta, y no es el mismo, no es la misma calidad. Entonces ahí tenemos que ese adelanto que llega entonces permite que la producción de las haciendas se haga más selectiva, que se mejore la producción, y ahora entonces también se requiere de más empleados en la hacienda, porque hay quien debe operar las máquinas, porque eran manuales, es decir, había que tener varios trabajadores que hicieran la tarea de despulparla, ya no solo de recolectarla, sino que ahora también había que
despulparla y entonces hacer también el proceso de secado. El café le permite fortalecer el mercado a Colombia de manera interna, permite el desarrollo de vías de comunicación, entonces ya las vías empiezan a mejorarse porque ya no son caminos de herradura, sino que hay carreteras por las cuales se pueden transitar en carretas, y con la inserción también del automóvil o de los primeros automóviles, entonces también empiezan a haber ese tipo de desplazamiento por las carreteras que empiezan a surgir en Colombia. En la parte industrial, entonces, los recursos de las ganancias del café, de la bonanza cafetera, empiezan a invertirse en la producción de industrias textiles, de alimentos, de tabaco, de gaseosas, de jabones, de calzado, de aguardiente, de fósforos y de loza, implementos para la cocina. Entonces, aquí tenemos a nivel de Santander, Cundinamarca y Tolima, que son tres de los departamentos que por excelencia en este momento se consideraron de la línea cafetera. Entonces hay un momento en la historia donde hay unas dificultades por las vías de comunicación, entonces se habla del embotellamiento, el cuello de botella para el transporte, porque todo tenía que hacerse por el río Magdalena. Entonces era difícil llevar los productos hasta el río Magdalena, entonces por eso fue necesario crear otras vías y aparecen las llamadas carreteras para comunicar. Entonces pero sabemos que la geografía nacional es bastante adversa y eso dificultó entonces pues la construcción de esas primeras vías. Y tenemos entonces que para 1950 hay varios comerciantes en Antioquia, es decir, Antioquia empieza, lo que es Medellín, empieza a posicionarse como una central industrial en Colombia. Tenemos en Santander la crisis de la quina y el añil, que son productos de la industria del textil y del tabaco, y tenemos entonces la mano de obra de artesanos y trabajadores a domicilio, y entonces también se tiene la disposición de los hacendados, mano de obra en los baldíos. Eso es lo que empieza entonces a ocurrir dentro del territorio de las haciendas cafeteras, que pasan entonces de la economía agraria a ser haciendas esclavistas. Entonces Cundinamarca y Santander a finales del siglo XIX tenían la producción de café en un 80%, o sea, el 80% de la producción cafetera en Colombia estaba marcada en estos dos departamentos. Pero pues, ya vimos que se extendió hacia el eje cafetero. Entonces en ese momento histórico, ¿no?, el país empieza a hacer cambios económicos. El gobierno emitió dinero, más de 1.000 millones de pesos. Se imprimieron billetes, nuevo dinero que no existía antes, lo genera el banco para generar entonces el desarrollo y permitirle a la población colombiana que tenga poder adquisitivo, que pueda comprar terrenos, que pueda invertir en herramientas, que pueda pagar salarios, que pueda dar la alimentación de vida a los cultivadores, entonces, y construir también la infraestructura para el proceso del café y para tener a los cultivadores o los recolectores en las fincas, en las haciendas. Entonces los recolectores para la temporada cafetera se mudaban de sus casas en los pueblos o en las localidades y viajaban a zonas cafeteras para dedicarse a la recolección del café, que dura aproximadamente unos 3 meses en el año. Hay la importación de víveres de primera necesidad, porque pues como la gente se dedica al café, se descuidaron otro tipo de plantaciones, de producción, y entonces ahora hay que traer de otros lugares, de otros países, esos productos de primera necesidad. El aumento de las tarifas del transporte, con el surgimiento de las carreteras, de las vías, de las nuevas formas de comunicación, de transporte, entonces aparece el incremento en
el cobro que se hace por ese transporte. Todo esto tiene un momento en el cual hay un conflicto por las guerras que vivía o por el conflicto que se vivía en Colombia, generado a partir del confrontamiento político que se vivía para ese momento. Entonces eso genera que la interrupción de los transportes, lo que para la exportación del café, el encarcelamiento de los fletes, encarecimiento, perdón, de los fletes, es decir, el transporte se dispara porque el que se dedica al transporte pues tiene que arriesgarse a que en el camino pierda y entonces tenga que pagar, o el que está vendiendo tiene que acompañar, y entonces se crean equipos de transporte con seguridad privada en ese momento. El reclutamiento forzoso de trabajadores para formar parte del ejército. Como el Estado estaba en guerra contra el bando opositor, pues necesitaban nuevos soldados. ¿Y a dónde recurrían? Pues a las fincas, a las haciendas cafeteras que podían proveerle nuevos soldados. Entonces los soldados, para evadir o para eludir el reclutamiento, pues abandonaban las haciendas, y esto llevaba a que las cosechas no pudieran ser recolectadas, y entonces trajo una crisis allí. El arrendatario, es decir, el que tomaba la finca, o como se le conoció posteriormente, el peón, o como se le llama hoy, el administrador de la finca, entonces tenía ganancias en dos o en varios frentes. Él trabajaba en la hacienda y por ello le daban un salario, pero también podía de manera personal ejecutar otras actividades que le generaban otros ingresos y que se tornaban pues en beneficios para él, lo que le permitió a muchos de estos arrendatarios también convertirse entonces en productores, es decir, que compraron sus propias tierras y levantaron sus propias haciendas, lo que hace que la expansión cafetera se dé en nuevos lugares. Así. El Congreso de Colombia en 1903 entonces hizo una reforma económica, y entonces esa reforma económica permitió que se adoptara un patrón para respaldar el dinero, y era el oro. Entonces cada peso que el banco estaba emitiendo estaba respaldado por 1 gramo de oro en la bóveda del Banco de la República. Eso es lo que se decía allí. Y los billetes pues empezaron a llevar esa inscripción, 1.000 pesos, y abajo decía en oro, para decirle que si usted tenía ese billete, bueno, no habría 1.000 pesos en ese momento, pero digamos que fuera un peso, entonces que tenía un peso en oro, que usted si quería tener no tener el billete, pues iba al banco y lo cambiaba entonces por su oro, que era lo que realmente respaldaba o decía que su papel moneda tenía un valor. Ese era el patrón entonces que había en ese momento. Hoy en día ese patrón no es el que rige la tasa, y de hecho en estos días el banco, frente al COVID-19, el Banco de la República ha hecho una adaptación al patrón de cambiario y ha dicho que los bancos ya no necesitan tener el 10% de dinero en la bóveda del banco para respaldar la acción que realiza el banco, sino que puede bajarlo para apalancar y para usar más dinero. Entonces puede sacar de esos dinero que estaba en el banco, puede sacar un porcentaje. Entonces ya no es el 10%, sino que es alrededor del 6%, es decir, un 4% lo pueden sacar para hacer préstamos y crédito a la banca, al sistema comercial, y entonces reactivar la economía. En ese momento fue el patrón oro. Hoy algunos países están regresando al patrón oro. ¿Por qué? Porque la volatilidad de la tasa cambiaria que hay a nivel internacional, y ahora con la crisis económica que se avecina, el oro nunca va a perder su valor. Por lo tanto, fue un buen patrón
y por eso hoy muchos países están regresando nuevamente al oro. Uno de esos países pues es Rusia. Estados Unidos, su patrón es el petróleo, el dólar está respaldado por el petróleo y ese es como el patrón a nivel universal que hay en el momento. Se creó una junta de amortización, es decir, que estuviera encargada de cómo iba a fluctuar el cambio a nivel económico. Se le encarga fijar periódicamente la tasa de cambio de la moneda, es decir, cuánto vale el peso frente a la moneda extranjera. En el momento sabemos que el dólar tiene un valor aproximado de 4.000 pesos colombianos. Eso es lo que se llama la tasa de cambio. Entonces esa junta que se nombró es la que estaba encargada de revisar periódicamente que esto no cambiara. Hoy pues se realiza diariamente esa revisión. Entonces todos los días estamos viendo que el dólar sube o que el dólar baja. Es decir, cuando el dólar baja, quiere decir que el peso se vuelve más fuerte frente al dólar, toma más valor. Y eso quiere decir que pues recibiremos, la consecuencia inmediata es que recibimos menos dólares por lo que exportemos. Pero solidifica más la economía. En el otro contexto, cuando el dólar se pone más costoso, pues hay ganancias para Colombia por todo el producto que vende, es decir, recibe más dólares. En este momento, pues Colombia está en pérdida, aunque el dólar tiene un buen costo en términos de pesos. El producto insignia de exportación de Colombia, que es el petróleo, no goza de buen precio internacional por la crisis que se ha generado, y entonces eso ha generado también que Colombia tenga menos recursos en este momento para afrontar, por lo que hay que pensar en la línea crediticia internacional, es decir, aumentar la deuda para seguir reactivar la economía. Y justamente hace 2 días el Fondo Monetario le aprobó al gobierno de Duque los 11.000 millones de dólares que solicitó en préstamo para hacer frente a la crisis. Entonces, frente a esta pandemia del COVID-19, Colombia toma este dinero para hacer frente. No sabremos todavía las líneas en las cuales se van a invertir 11.000 millones de dólares. Lo único que se sabe es que vamos a tener que pagarlos posteriormente. Saber que Colombia ya estaba endeudada en 150.000 millones de dólares quiere decir que aumenta nuestra deuda y que obviamente los intereses que tendremos que pagar son mayores. Entonces hay que tomar medidas. En ese momento, pues Colombia todavía no había tenido que tomar prestado porque gozaba de una bonanza que venía el café, tenía los dólares que había recibido de Estados Unidos por parte de la compensación por la pérdida de Panamá. Entonces esas políticas, esos recursos resultan muy pertinentes y permiten entonces la centralización fiscal y el proteccionismo, y se impulsa el Estado para impulsar la reconstrucción del país. Y entonces ahora pasemos al término de la industrialización, que podemos decir que se inicia a partir de 1905, donde hay unas notables modificaciones. Lo primero que tenemos entonces es las industrias petroleras. La refinación de petróleo hace que empiecen a aparecer las primeras campos petroleros en Colombia. De esa manera entonces llegan 2 empresas extranjeras estadounidenses y hacen concesión con el gobierno nacional para dedicarse a esa tarea. Como vemos, frente a las estructuras que hoy logramos ver, pues son bastante precarias, pero ese era el inicio de la industria petrolera en Colombia. Tenemos también entonces el inicio de los ingenios azucareros, tenemos la fabricación de algunos productos clave para el desarrollo del país, como el cemento, que permitiría entonces la
el levantamiento de la infraestructura que requería la industrialización, el ácido sulfúrico, que es un elemento industrial, de uso industrial, entonces para limpiar, para desinfectar o como producto que se añade a varios de los procesos industriales, para la producción de las llamadas baterías también es necesario el ácido sulfúrico, entonces es otro elemento básico dentro de la industrialización. Aparece Nacional de Chocolates y para entonces con la los fósforos, las velas, la cerveza y las gaseosas ocupan los renglones en los cuales empieza entonces a progresar el país. Entonces aquí vemos cómo las zonas las ciudades empiezan a cambiar, empiezan a tornarse en lugares de desarrollo industrial. Y 3 de esas ciudades que lograron ese desarrollo para ese momento fue Bogotá, que era la capital, Barranquilla y Medellín. Medellín se consolida como la ciudad con mayor desarrollo industrial a inicios del siglo XX. Entonces en Medellín tenemos que surge la parte del textil. Entonces aparece la fábrica de Coltejer en 1907, fundada por Alejandro Echevarría y Sasa y sus hijos, su familia. Entonces, con un patrimonio de 1.000 pesos oro, ese era el capital que tenía la empresa para iniciar, 1.000 pesos oro, y 12 trabajadores y 10 telares es lo que da inicio entonces a la fábrica de Coltejer, que se encargaba entonces de producir los tejidos nacionales y también de exportar a Latinoamérica, siendo la primera fábrica textilera en territorio latinoamericano. Así que Colombia es parte del proceso de industrialización latinoamericano porque es uno de los primeros donde aparecen fábricas de este tipo. Esto se da justamente porque a nivel internacional pues están cayendo y entonces se hace necesario tenerlas a nivel nacional. Luego surge, unos años después, la fábrica de Fabricato, también en Medellín, dedicada también a la parte textil. En 1992 llega a Antioquia a través del ferrocarril. Nótese que ya estaba el ferrocarril, ya habían vías. Entonces entrega las primeras maquinarias para el funcionamiento de Fabricato. Estaban allí entonces esas máquinas que estaban llegando, y también es por Jorge Echevarría. Nótese que la familia Echevarría es la que tiene bastante influencia en esta línea para las fábrica textil y el desarrollo de esta línea industrial en Colombia. Luego, unos pocos años después, surge una tercera fábrica textilera en Medellín, que es Tejicóndor. La fábrica de tejidos El Cóndor es fundada en 1934 por Jesús María Mora Carrasquilla, y entonces actualmente Tejicóndor y Fabricato hicieron una alianza y son una sola empresa actualmente, y Coltejer sigue siendo otra de las empresas, a diferencia que sí ha perdurado hasta nuestros días. Es decir, las crisis que se han vivido en el país no las han afectado que tenga que fusionarse con las demás, sino que ha logrado solventarlas, sobrellevarlas y hacerle frente y mantenerse hasta nuestro tiempo, a diferencia de Fabricato y Tejicóndor, que sí tuvieron que unir fuerzas para poder continuar su actividad económica. Tenemos también el surgimiento entonces de la industria cervecera en Colombia, que inicia pues por la inserción de migrantes alemanes en territorio santanderiano, cuando a finales del siglo XIX llega la familia de los hermanos Leosfrin y Emil Kopp a territorio santanderiano, y entonces ellos hacen un proceso de asociación
con Carlos Arturo Castellanos y conforman en Bogotá la primera sociedad para entonces iniciar la fabricación de cerveza en Colombia. Y de esa manera entonces inicia entonces en 1989 lo que venimos a conocer hoy como la cervecería Bavaria. Entonces, ¿cuál es el desarrollo que tuvo Bavaria en ese tiempo? En 1902 inicia Cerveunión en Medellín. Esa es una empresa cervecera que nace en Medellín. En 1910 se lanza al mercado la cerveza conocida como la Pola. En 1913 se lanza la fábrica de cerveza en Barranquilla y se lanza la cerveza Águila allí. En 1930 nace el consorcio de cervecerías Bavaria, es decir, Bavaria compra todos estos y ahora entonces hace la fusión de esas empresas y nace el consorcio de cervecería Bavaria. Para 1933 nació la cervecería en Barranquilla y Bolívar S.A., otra empresa dedicada que también posteriormente Bavaria entonces la asume y por eso tenemos hasta nuestros días que Bavaria pues es la que prevalece y hay diferentes pues marcas que se han conservado dentro de la producción cervecera en Colombia. Entonces aquí vemos algunos de los logos de esas empresas en ese momento. La economía entre 1922 y 1920 entonces empieza a tener un dinamismo por el aumento de exportaciones. Entonces aquí vemos lo que reportaba en ganancias para el país: 44 millones de dólares, 63 millones de dólares, 112 millones de dólares. O sea, estamos hablando de bastante dinero para ese momento que estaba llegando a Colombia por las exportaciones. Esta expansión provocada por las alzas en el precio del café, entonces mejoraban ingresos para Colombia. Para 1922 la libra de café se tasaba en 15.4 centavos de dólar. Hoy la libra de café, recuerden que está en promedio a 1.5 dólares. Así que no ha variado mucho, no ha subido, ha perdido valor el café a nivel de producto. Para 1928 ya no eran 15 centavos de dólares, sino que eran 26 centavos de dólares, es decir, había sido subido 6 centavos de dólar por libra en 6 años, lo que representa los que sembraron café en estos años más o menos estarían en la línea productiva del cultivo para esta fecha, por lo tanto tienen grandes ganancias frente a la inversión que habían realizado para tenerlo allí. Y vemos aquí entonces que esto sigue subiendo porque la producción de café a nivel de Colombia empieza a crecer y empieza a crecer también entonces su participación en el mercado internacional. Para 1915 Colombia aportaba el 3.5 del café mundial. Para 1925, 10 años después, había duplicado y había superado más el producto. Para 1930 ya el café colombiano representaba el 11% de todo el café que se produce en el mundo. Entonces vemos por eso, vemos que Colombia empieza a beneficiarse de lo que se conoce como la bonanza cafetera, la exportación de café. Las divisas que provienen de la indemnización de Panamá, que inicialmente fueron 2,5 millones de dólares y luego 25 millones de dólares, en total 27,5 millones de dólares, pues empiezan a fortalecer las finanzas del Estado. El auge financiero de Estados Unidos, que tenía un crecimiento, entonces le permitía pues generar líneas de crédito que Colombia empezó a adquirir. Es decir, Colombia también empezó a endeudarse en aquellos días para el desarrollo del país. Y su primer
campo a quien pedía dinero prestado era a Estados Unidos. Entonces por eso podemos entender por qué Estados Unidos tiene tanta injerencia en las políticas colombianas. Porque desde hace más de un siglo Colombia ha estado tomando dinero prestado de Estados Unidos. Luego entonces tenemos la organización de las finanzas a nivel nacional, la creación del Banco Central, la reforma bancaria que se realiza en 1993 y que da entonces mayor flexibilidad al manejo financiero en Colombia. Entre 1923 y 1928 la deuda externa, es decir, los préstamos que sacó Colombia, se incrementaron al 743%, es decir, Colombia se sobreendeudó en aquel momento, tanto que Colombia tenía una deuda externa de 24.1 millones de dólares y pasó a tener una deuda de 203 millones de dólares. Claro que estos valores son irrisorios frente a la deuda que tenemos hoy, que supera más de 150 mil millones de dólares, que representa más, los 150 mil representaban el 50% de la producción de un año, el Producto Interno Bruto, de las ganancias que podría tener Colombia y yéndole bien. Tengas en cuenta que eso era y yéndole bien, frente a la crisis que estamos viviendo ahora, donde ya las empresas del primer trimestre sacaron los reportes y son negativos y hay pérdidas, y el segundo trimestre tendrá pérdidas, el tercer trimestre, todo el año tendremos pérdidas. Quiere decir que la deuda de Colombia representa más de la mitad del Producto Interno Bruto, y a eso le sumamos entonces los 11 mil millones que estamos tomando prestados para hacer frente a la crisis. Quiere decir que casi estamos llegando alrededor del 60% del endeudamiento. Entonces nos ponemos en una línea donde corremos el riesgo de perder las prendas que hemos tomado a nivel internacional, es decir, de que esos organismos tomen las garantías que se dejaron en calidad para tomar los préstamos. Los años en que el endeudamiento se hizo más acentuado fueron entre 1926 y 1928, que la deuda pasó de los 63 millones a los 203. Se ve el crecimiento exorbitante. ¿Por qué? Porque en esos años pues hay un proceso de crecimiento de la industria, que hay un crecimiento también es el tiempo también donde empieza a caer el sector internacional. Entonces Colombia empieza a endeudarse y la deuda pasa justamente a términos que son, y también entonces a nivel de departamentos y a nivel de municipios empiezan a tomar esos préstamos de nivel internacional. Ya no solo era el banco o el gobierno central el que tomaba las deudas a nivel internacional, sino que ahora las regiones y los municipios dicen: yo quiero tomar un préstamo para desarrollar mi proyecto, para avanzar en la industrialización, para avanzar en la modernización. Y pues hay a quienes eso les ayudó. Uno de ellos pues es Medellín. Vemos que Medellín ha podido surgir y ha podido avanzar bastante porque se endeudaron y pues tenían forma para pagarlos. Hay otros lugares donde esos préstamos pues han empobrecido o han limitado a esos municipios, a esos departamentos en el crecimiento. Entonces hay que pensarlo muy bien antes de hacer eso. Y aquí tenemos esta tabla que nos muestra lo que era esa inversión a nivel de transporte en el ferrocarril. Era la línea que empezaba a mover el comercio en Colombia. Era la línea más directa, más rápida para llevar la mercancía y también para el transporte de personas. Entonces vemos todos los departamentos donde empieza a correr y cómo era en 1914, cuántos kilómetros habían construido para 1922, para 1929. Así entonces va creciendo la línea del ferrocarril.
Entonces entre 1914 y 1934 vemos que, por ejemplo, en Nariño no había, Caldas no había, Nordeste no había, es decir, hasta Cúcuta no llegaba. Y vemos que ya para 1934 ya entonces todos estos sectores llegaban el tren, la vía del ferrocarril. Y aquí vemos entonces lo que era la parte, la locomotora del ferrocarril, que trabajaba pues con carbón y una caldera que impulsa el vapor y que es lo que le da fuerza al movimiento de los motores, así que trabajan a vapor en ese comienzo. Hoy en día pues ya la línea que queda trabajan pues de manera eléctrica y entonces se piensa en ello. Aquí vemos entonces lo que era una estación del ferrocarril de manera interna. Entonces eran como los espacios más grandes que habían en una ciudad, porque aquí habrían muchas personas transitando. Hoy en día pues son parte de las galerías o museos que hay en las ciudades, en las principales ciudades. Aquí vemos por ejemplo esta fotografía que nos muestra lo que era la estación del ferrocarril en Ibagué. Entonces vemos, podríamos compararlas como con los centros comerciales de hoy en día. Y era el lugar de concurrencia, el lugar donde todo el mundo se encontraba. Si querían hacer algo importante, pues nos vemos en la estación del ferrocarril y nos encontramos a tal hora. Todo lo que tenía que ver con el comercio ocurría en este lugar. Así que podríamos llamar que serían los primeros centros comerciales en Colombia. Y aquí tenemos entonces que la vía del ferrocarril conectaba pues a los puertos marítimos. Entonces el ferrocarril llevaba los productos para cargarlos en los barcos que los llevarían al mercado internacional y a su vez pues también traer las maquinarias que se necesitaban para la construcción de nuevas o dotación de la parte industrial. Para 1926 la creación de la Conferencia Obrera Nacional entonces permite unificar los procesos, organiza otros elementos necesarios. En el 27 el gobierno decreta la llamada ley heroica para reprimir la agitación urbana y rural que se vivía en ese momento. Y tenemos entonces también que se hace un evento proteccionista en la época. Menos de 8.000 dirigentes proletarios y obreros activos en la lucha y sus organismos estaban en las cárceles del país. Entonces vemos que eso eran porque hacían oposición al gobierno que era conservador. Entonces todo eso afectó. Y aquí tenemos entonces lo que tiene que ver con la distribución salarial. Ahí tenemos todos estos contextos. Como dijimos, solo tratamos básicamente la primera parte del siglo XX, los primeros 30 años, en lo que tiene con el desarrollo de la economía y la industrialización. En la próxima clase continuaremos con esta temática. Les deseamos un feliz día y que aprovechen el tiempo. Recuerden, quédate en casa. ¿Quién eres? Vámonos.